predicación para alcanzar, hermanos. Yo sé que tenía un compromiso, pero estaban arreglando las carreteras, pero bueno, estamos aquí, ¿verdad? Gracias a nuestro Dios. Es un gusto, hermanos, de verlos, un gusto de poner la palabra de Dios, hermanos, en esta tarde. Antes de empezar, hermanos, voy a inclinar nuestro rostro, vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, para orar, para que Dios nos ayude, hermanos, y podamos aprender un poco más de su palabra. Amantísimo Dios, venimos hacia ti, Padre, otra vez más, Padre, para agradecerte por la vida y la salud, agradecerte, Padre, porque nos has permitido venir a este lugar para hablar de tu palabra. Pedimos, Padre, que lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer sea primeramente para darte la gloria y la honra, y que bendigas a nuestros hermanos y me bendigas a mí para hacer las cosas necesarias. Pedimos, Padre, por aquellos hermanos que hicieron el esfuerzo de preparar este evento y de estar reunidos, Padre, para glorificar. Gracias, Padre, y te pedimos todo esto en nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema de esta tarde, hermanos, vamos a hablar el fruto del Espíritu. Y a mí me tocó, hermanos, el tema de la templanza. Algo difícil, algo muy intenso. Pero vamos a ver un poquito lo que es la templanza. Y ya hemos visto, no sé si los hermanos vieron, Gálatas capítulo 5, versículo 23, donde el Espíritu nos habla. La palabra de Dios nos dice, en ese aspecto, el fruto del Espíritu es amor, paciencia, benignidad y todo lo demás. Y al último, hermanos, nos dice una de la templanza. Hay una historia que tal vez ustedes lo han visto o han escuchado en la escuela o la han leído, acerca de un hombre muy famoso, personaje, hermanos, que dominó el mundo en su tiempo. Conquistó, hermanos, todo lo que era Persia, medios persas, Egipto y parte, hermanos, de Jerusalén y todo ese aspecto en el tiempo que él existía. Este hombre se llamaba Alejandro Magno. Alejandro Magno, hermanos, a los 13 aproximadamente años empezó a conquistar estos territorios. A los 33 él murió, muy joven, pero también empezó muy joven. Y la vida, hermanos, este hombre conquistó bastante. Sobre la vida de este hombre, hermanos, podemos ver que en su tiempo construyó casi toda la tierra conocida, hermanos, mediterránea. Pero tuvo un problema. Mientras que él conquistaba, hermanos, lo estaba conquistando lo que era la templanza. ¿Qué era la templanza? Templanza es dominio propio. Le estaba ganando, hermanos, la batalla contra él mismo, de ser impulsivo, de no pensar lo que actuaba o lo que hablaba. Por eso, hermanos, él conquistó, pero a la vez él fue destruido por no tener dominio propio, por no tener decisiones propias, por no hacer las cosas correctamente. Eso es lo que sucedió. Y eso es lo que vamos a hablar, hermanos, en esta tarde. La Biblia nos habla del dominio propio o de la templanza, hermanos. Es una capacidad de controlar a nosotros mismos. ¿Qué es, hermanos, la definición de la templanza? Cuando estuve estudiando, hermanos, en la escuela nos enseñaron griego y no lo aprendí, pero lo escuché bastante. O sea, lo oigo, ya no lo entiendo. Pero es importante, hermanos, saber palabras claves de lo que es, de lo que habla más bien, hermanos, en el griego. Y la definición, hermanos, voy a hablar la definición acerca de dominio propio. Se dice akrastos. Esa es la palabra, hermanos, que
que significa fortaleza o que significa alguien que se sostiene a sí mismo. ¿Ok? También, hermanos, hay otro personaje que se llama Tel, que dice que es la virtud de alguien que domina sus deseos y pasiones, especialmente sus apetitos sexuales. También hay otro personaje que se llama Magné, que agrega el concepto, hermanos, de donde subsiste la virtud, la tentación puede tener poca influencia. En otras palabras, hermanos, la templanza se define en diferentes aspectos. Y eso es lo que vamos a hablar, parte, hermanos, de esto. Después, hermanos, dice que otros diccionarios mencionan que la templanza, hermanos, es el control y la decisión de cada uno de nosotros. ¿Ok? De lo que es bien, lo que es bueno y lo que es malo. Tú vas a decidir qué es, hermanos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Esa es la templanza. En la escritura, hermanos, yo lo que vi y estudié, hermanos, se hablan 3 ocasiones de la templanza. Una se habla, hermanos, en Hechos capítulo 24, 25, si usted lo quiere apuntar, donde incluye, hermanos, la justicia y el juicio venidero. Otro también, hermanos, en Gálatas capítulo 5, versículo 23, donde habla el Espíritu es guiado, hermanos, por el Espíritu. Y en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16, también añade, hermanos, seguir el conocimiento. Seguiré, hermanos, de allí el conocimiento nos lleva, hermanos, a la templanza. ¿Por qué lo estoy diciendo esto, hermanos? Para que usted entienda, tal vez, un poquito de lo que vamos a hablar, hermanos, de lo que es la templanza. Lamentablemente, hermanos, la gente de afuera no sabe, o más bien ya no quiere saber en qué creemos, si la doctrina es verdadera, si hablamos de Dios, sino la gente quiere saber, y lo voy a enfocar en esto, hermanos, cómo nos comportamos nosotros como cristianos. ¿Qué tanta templanza tenemos en nuestras vidas? ¿Qué tanto dominio propio tenemos cada uno de nosotros, hermanos? Como les dije, hermanos, definiciones hay muchas, pero yo me voy a enfocar algo, hermanos, que nos está afectando en la iglesia, que nos está afectando personalmente a nosotros. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos, en nuestra templanza? Para esto, hermanos, nos ayuda, hermanos, a transgredir o a entender, hermanos, qué realmente estamos haciendo. Nos ayuda, hermanos, a no pecar. Nos ayuda, hermanos, a no cometer iniquidades. Nos ayuda, hermanos, a hacer las cosas ilícitas. En 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 23, hermanos. Todo, dice la Escritura, es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? Todo lo podemos hacer, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que ver cómo nos lleva, hermanos, nuestra templanza en nuestras vidas. Las Escrituras, hermanos, describe que es una cosa, no es muy fácil, es una cosa difícil. Tenemos que entender, hermanos, que tenemos dificultades, hermanos, en vivir una templanza en nuestras vidas. La sabiduría, hermanos, de Salomón, allá en Proverbios capítulo 16, versículo 32, y no lo voy a leer, hermanos, lo voy a estar mencionando un poquito por el tiempo. Nos dice, hermanos, que es más fácil capturar una ciudad que capturar nuestro control o nuestro espíritu. No es fácil, hermanos, vivir en templanza. ¿Cómo te dominas tú, hermanos? ¿Cómo vives tú? Y es una de las cosas que queremos, hermanos, entender. El enojo, hermanos. ¿Cómo es tu templanza en el enojo? ¿Quién se enoja? Todos nos enojamos, ¿verdad?
Y luego, cuando dije, ¿quién se enoja? Todos voltearon, ¿verdad? Como que iban a orar, ¿verdad? Y a otros yo los vi que le dijeron al Señor, ¿verdad? Al hermano, hey, te hablan. Todos nos enojamos, ¿sí o no? Sí, hermano. Pero ¿cómo te enojas? ¿Cómo llega, hermanos, tu ira o tu enojo, hermanos? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Sí? Esa es templanza. ¿Cómo vives tú en tu dominio propio? ¿Sí? Hay un personaje que se llama César Lozano, que dice, hermanos, que da una conferencia y una de las oportunidades que tuvimos, fuimos y lo vimos. ¿Cómo puedes enojarte con tu enemigo? Y este personaje, este hombre, dice que la gente, hermanos, la gente no sabe enojarse. Se enoja, hermanos, muy feo. Dijo una palabra, hermanos, no sé si es mal aquí. En México se dice, va, chafa. No sé si es mala palabra aquí, usted diga. Chafa para nosotros en México, hermanos, es una cosa que no sirve. ¿Sí? Una cosa que no vale. Y este hombre dice, es que la gente se enoja muy malamente. Empieza a ofender, empieza a decir malas palabras, empieza a enojarse. ¿Sí? ¿Y cuál es la razón de este hombre? Dice, hermanos, ¿por qué se enoja la gente así? Porque la gente dice que se enoja porque no, hermanos, no se llenan de conocimiento, o en otras palabras, no leen. Falta de conocimiento, ¿sabía usted eso? Que no leen, hermanos. Y cuando la gente no se instruye, no lee, hermanos, no tiene cómo defenderse, no sabe cómo hablar al público. Empieza a hablar groserías, empieza a insultar, empieza a gritar. Y eso es lo que estaba diciendo este hombre. ¿Sí? Y lo quiero comparar, hermanos, en las cosas del Señor. Muchos de nosotros como cristianos, hermanos, nos enojamos muy groseros. No sabemos enojarnos. No sabemos hablar. Y el problema es, hermanos, es que nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo. ¿Qué tanto te llenas tú, hermanos, de las cosas de Dios? Si tú te llenas del Espíritu, si tú te llenas del gozo, cuando tú te enojes, hermanos, vas a hablar prudencia, vas a hablar cordura, vas a hablar, hermanos, cosas de Dios. Pero si no te llenas, hermanos, de las cosas de Dios, vas a fracasar. Por eso la templanza, hermanos, es importante. El apóstol Pablo lo describe, el fruto del Espíritu, hermanos, y una de ellas es la templanza. ¿Cómo conducirnos, hermanos, con la gente? ¿Cómo conducirnos como cristianos? ¿Sí? Y la Escritura, hermanos, no miente. Dice Efesios capítulo 4, versículo 26. Iraos, pero no que pequéis, hermanos. No se ponga el sol sobre vosotros. ¿Sí? No está diciendo que tal vez no te vas a enojar, pero que no peques, hermanos. Que no lleve más allá, hermanos, de la ira. Y que el sol no se ponga, hermanos, ¿verdad? Que tengas la oportunidad de resolver los problemas antes de que tú duermas, especialmente con tu mujer. Hermanas también. Hay hermanas que ya tienen el sartén listo. ¿Ah? ¿Cómo es, hermanos, tu vida en ese aspecto? Cuando nosotros, hermanos, empezamos es porque no nos llenamos de la palabra de Dios, no nos educamos, no oramos. ¿Cuánto tiempo, hermanos, nosotros oramos al Señor? Que nos ayude, hermanos, a tener templanza en nuestras vidas. Nos dicen, ahí va el hermano cerillito, ¿saben por qué? Porque nomás le tocan y prende. ¿Sí? Y eso, hermanos, es ética. También una de las cosas, hermanos, que voy a hablar un poquito, hermanos, de la ética.
Hay cristianos, hermanos, que no tenemos ética, que viene, hermanos, junto con la templanza, con dominio propio. ¿Sí? Sé prudentes, hermanos. Hay hermanas que dicen, no, es que yo digo porque yo digo. ¿Sí? Y yo no ando contando mentiras. Si es así, así es. ¿Ah? ¿Cómo te conduce, hermanos, con los visitantes? Cuando le predicamos el evangelio, hermanos, ¿cómo le hablamos? ¿Los condenamos o los salvamos? ¿Cómo actúas, hermanos, con la gente que no es, hermanos, cristiana? ¿O cómo te conduces cuando es cristiana? ¿Tienes sabiduría, inteligencia de exhortarlo, pero adecuadamente? Por eso, hermanos, es importante, hermanos, saber cómo conducirnos. Hay dos textos, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 26, que nos habla Santiago de la lengua. Poner freno, hermanos, en la lengua, poner freno en los timones, en todo aquello, hermano. Pero qué difícil, hermanos, es tener dominio propio y poner freno en nuestra lengua. También en Santiago capítulo 3, versículos 7 y 10, habla acerca de cómo el hombre puede dominar a los animales, grandes y chicos, pero qué tan difícil es dominar nuestra lengua, ¿verdad? Hermanos, tenemos que tener templanza, prudencia, ética. ¿Queremos salvar, hermanos, a aquellos perdidos? ¿Sí, hermanos? Amén. Vamos a trabajar en eso. Vamos a fortalecernos. La templanza también significa, hermanos, prudencia, ¿verdad? Es una forma de conducirnos. Definitivamente, hermanos, la prudencia es tener la sensatez de distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Y eso nos lleva, hermanos, a largo plazo. Eso nos lleva a entender, hermanos, cómo conducirnos. Nos lleva, hermanos, a una nueva vida. Debo buscar, hermanos, el bien y el mal. Cuando nos comportamos y cuando convivimos con la gente, hermanos, que no es cristiana, ¿cómo nos conducimos? Dominio propio, hermanos, es tener una decisión, hermanos. Tú tienes la decisión. ¿Qué es lo que vas a hacer? Si vas a hacer lo malo o vas a hacer lo bueno. ¿Cómo te vas a comportar allá afuera, hermanos? Fuera de la iglesia. ¿Cómo te vas a comportar aquí, hermanos? Tú tienes ese dominio propio. Sin embargo, hermanos, dice que en Cristo hay fortaleza para la templanza. Ya vimos, hermanos, varios puntos en cómo es difícil. No es fácil, hermanos. Vimos la definición, pero también quiero decirle, hermanos, que hay esperanza. Que en Cristo, hermanos, hay fortaleza para la templanza. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Tan sencillo, estar en Cristo. Vivir en Cristo. Servir a Cristo. No hay otro modo, hermanos, que tú puedas controlar y tú puedas hacer buenas decisiones. Hacer lo bueno delante de Dios. Cristo, hermanos, es la fortaleza. Bien. Es la respuesta. ¿Sí? No únicamente creer, hermanos, en Cristo, porque todos creemos, pero no obedecemos. Todos sabemos de Dios, pero no hacemos su voluntad. No vivimos, hermanos, lo que Dios quiere que hagamos. La respuesta, hermanos, es claramente vivir en Cristo. Y en Gálatas capítulo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Tan sencillo, hermanos. Los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado. Han dejado todo, hermanos, para servir a Dios. No puedes decir, hermanos, si vivimos en Cristo, no puedes decir que no puedes tener templanza. Si estás en Cristo, si vives en Cristo, no puedes decir, ay, como dice el Chapulín, se me chispoteó. Si tú obedeces a Cristo, hermano, tú tienes que hacer las decisiones buenas delante de Dios. No vas a decir, es que soy débil. No. Es que vivo en la carne. Tampoco. Porque, hermanos, Cristo es la fortaleza. Dice Romanos capítulo 2, hermanos. Capítulo 1, versículo 2. Romanos 12, hermanos. 1, 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, hermanos, santo, agradable a Dios, en vuestro verdadero culto. No os conforméis de este mundo, sino que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, hermanos, para que comportéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a poder, hermanos, tener una templanza? Vivir en Cristo, hermanos, nos ha transformado, hermanos. Todos los que hemos estado en Cristo, somos transformados a nueva ¿qué? Criatura, hermanos. No va a haber excusa, hermanos, de que tú digas, no hay templanza. Por eso, hermanos, tenemos que vivirlo. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Qué bonito, hermanos, cuando un cristiano te da un consejo. Hermanas mayores, estamos preparadas para dar un consejo a la jovencita que tal vez han fallado en la iglesia, han fallado, o estamos dispuestos a condenarlas, o estamos dispuestos, hermanos, a ayudarlas. Hermanos, ¿tú estás dispuesto a ayudar a un hermano que tal vez ha fallado? ¿Cómo es, hermanos, tu vida delante de Dios? ¿Vas a reflejar tu templanza, tu dominio propio de hacer ¿qué? Lo bueno, agradable a Dios? Romanos nos habla claramente, hermanos, que tenemos que ver un cambio en nuestras vidas. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando tú tengas esa mentalidad, que para mí el vivir es Cristo, vas a vivir una vida con dominio propio. ¿Cómo logramos, hermanos, llevar a tener esa templanza? El tiempo se está acabando, hermanos. Yo traigo 4, 5, 6, 7 hojas. Apenas voy en la primera. ¿Hay templanza? Hermanos, vengo desde 4 horas y media. Me faltan 3. ¿Cómo lograr, hermanos, para llevar y tener templanza? Tan sencillo. ¿Hay una fórmula? Bueno, tienes que ver en esto. Tienes que morir. Para poder tener dominio propio, para hacer las cosas conforme a Dios quiere, hermanos, tienes que morir. Tienes que morir, hermanos. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y es una clave allí, hermanos. El fruto del Espíritu.
el fruto. ¿Qué es el fruto, hermanos? Es un producto de cual viene, hermanos, la semilla. No sé si ustedes han plantado algo, una florecita. Usted no planta una planta, ¿verdad? Y sale otra planta. Usted no va a sembrar un árbol para que salga un árbol, ¿verdad? Sino que tiene que sembrar, ¿qué? La semilla. Usted sabe qué es el proceso de la semilla. Cuando usted siembra, hermanos, un fruto, una planta, se siembra esa semillita, la riega, la cuida, la prepara, y ¿sabe qué va a pasar? Esa semilla tiene que morir. Si no muere esa planta, no puede dar ¿qué? Frutos. Si tú no mueres en Cristo Jesús, nunca vas a tener frutos. Y uno de los frutos, hermanos, lo que quiero hablar de aquí, lo que estoy hablando es la templanza. Si tú vives todavía en la carne, si buscas los deseos de la carne y no has muerto en Cristo, nunca vas a tener fruto de templanza. En vano, hermanos, me sirves. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo, ¿quién? Vive en mí. Por eso, hermanos, es importante. Tienes que morir, hermanos. Tienes que morir juntamente crucificado y decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que mis acciones, hermanos, reflejen que yo vivo en Cristo y Cristo vive en mí. Cuando nosotros, hermanos, empecemos a trabajar y vivir en templanza, es porque hemos muerto en Cristo. Y en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 6, hermanos, sabemos que habla del bautismo. Y dice en el capítulo primero, hermanos, entonces pecaremos para que haya ¿qué? Gracia. No, ya no. Y empieza, hermanos, a comparar el bautismo con la muerte, sepultura y resurrección a nuestra vida, hermanos. Y al último 6, hermanos, dice que somos nueva ¿qué? Criatura, hermanos. Las cosas que eran, hermanos, están afuera, están atrás, ya no más lo vamos a ver. ¿Sí? Por eso es importante, hermanos, cómo poder llegar, hermanos, a la templanza. Si usted ha caminado en el Espíritu, poniendo, hermanos, a muerte los deseos del cuerpo, va a lograr, hermanos, vivir en templanza. Ya no vas a, hermanos, si te enojas, ya no vas a andar gritando cosas que no debes de gritar. Cuando tienes que hablar con prudencia, con ética. Tienes que tener decisiones, hermanos, de lo bueno y lo malo, de lo que Dios quiere agradarle. Y lo vas a lograr porque has muerto para Cristo. No vas a poder, hermanos, hacerlo si no has muerto en Cristo. Ya por último, hermanos, porque me están diciendo, córtale, chavo, ¿verdad? Tiene que haber, hermanos, también un quebrantamiento, hermanos, de corazón en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Cristo en él hubo un quebrantamiento cuando él, hermanos, murió. Y lo describe en Isaías 53, hermanos, capítulo 3. Él tuvo que sufrir. Como ovejita, hermanos, llevó ¿a dónde? Al matadero. Y no abrió su boca. Y fue ofendido. Y todo por causa de nosotros, por nuestro pecado.
Tiene que haber, hermanos, un quebrantamiento de corazón, hermanos, delante de Dios. Cuando tú no amas a Dios, hermanos, cuando tú no vives para Cristo, nunca vas a cambiar. Hay una historia, hermanos, que no lo vamos a leer todo. Bueno, Salmos capítulo 51, versículo 3. Voy a pasar un poquito. Salmos 51, 3 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón constricto y humillado no despreciará tu Dios. Cuando hay, hermanos, un corazón entregado a Dios, ahí está Dios, hermanos, porque hay humillación delante de Él. Ah, yo no quiero cambiar. Así soy yo y así voy a ser. Si has muerto en Cristo, para Cristo vas a vivir. Tiene que haber un quebrantamiento de corazones. Que ames a Dios. Que sufras para Dios. Y le voy a contar la historia, no tanto, pero Nehemías capítulo 1, versículo 1 y 11, hermanos. Nehemías fue llevado de Jerusalén a Persa. Fue esclavo. Estuvo trabajando por el rey. Le servía. Llegó su hermano, hermanos. Su hermano Amías. Venía de Jerusalén y habla con él y le dice, lo primero que Nehemías le dice: ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está allá? ¿Qué está pasando? Y su hermano le dice: ¿sabes qué? El pueblo está destruido. La gente que había fue derramada, fue esparcida por las montañas y no tienen que comer. El templo está destruido. Las murallas también están destruidas. ¿Y sabe qué hizo, hermanos? Nehemías. Dice que él lloró y estuvo en duelo, porque él le dolía, hermanos, el templo. Le dolía, hermanos, porque no había adoración, porque Jehová no ha sido aclamado. No había, hermanos, nadie que podía hablar de Jehová. Estaba destruido su gente, su pueblo. Y él lloró. Había quebrantamiento en su vida, humillación, porque él amaba a Dios y servía a Dios. ¿Qué tanto, hermanos, nosotros tenemos ese sufrimiento? ¿Qué tanto, hermanos, amamos a Dios? ¿Qué tanto nos preocupamos, hermanos, para Dios? Para servirle, glorificarle. Que cuando hablemos, hermanos, templanza. Porque amamos a Dios, porque servimos a Dios, porque estamos en Dios. Amén. Ya no vamos a hablar, hermanos, palabras que ofendamos. Y si no, tenemos que estar, hermanos, en oración. Llenarnos, hermanos, del Espíritu, de la palabra de Dios, hermanos. Para que cuando salgan palabras, hermanos, sean de glorificación. ¿Cuántas veces hemos fallado, hermanos, delante de Dios? ¿Cómo hablamos, hermanos? Yo te quiero, hermanos, invitar. Tal vez, hermanos, hemos fallado delante de Dios de enojarnos, de ofender a aquella gente que viene, hermanos, a adorar a Dios con nuestra familia. Que no seamos, hermanos, no tenemos templanza de tener dominio propio, de hacer correctamente las cosas que Dios le agrada. Que estamos fallando, hermanos, porque no hay una decisión. Porque no hemos muerto realmente en Cristo Jesús. Todavía vivimos en la carne.
Todavía los deseos, hermanos, de la carne están entre nosotros. No hay, hermanos, no hay un quebrantamiento realmente que digamos, yo te necesito, Dios. Yo he fallado. Pero yo necesito que tú me ayudes a ser diferente. Que las palabras que yo diga puedan, hermanos, edificar a aquellas personas. Que cuando yo me enoje, ya no saque el sartén, ya no corra, ya no hable groserías, sino que haga, hermanos, una templanza en su vida. Y que hagamos las cosas, hermanos, correctamente. Yo te quiero invitar, hermanos. Si no lo estamos haciendo, pídele a Dios. Y si lo estamos haciendo, hermanos, gloria a Dios. Pídele a Dios para que Él te siga llenando de fortaleza. Todos fallamos, hermanos. Yo he fallado. Yo no soy perfecto. No porque estoy aquí soy digno. Yo he fallado, pero yo estoy en Cristo, hermano. Estoy luchando para salir adelante. Yo tengo una familia, tengo una esposa. Yo trabajo, tengo gente alrededor. ¿Sí? Yo tengo gente en la iglesia. Y tengo que ser ejemplo, tengo que conducirme más. Tener dominio propio. No nomás hablar nomás porque sí. Yo te invito, hermanos, vamos a ponernos de pie y hay un canto de invitación. Un Dios que Cristo fue por mí, con gran poder revelador, al mundo dijo, ven a mí. Él es mi Dios, mi Salvador, ya vivo en Él, es mi es mi Creador, creador del polvo Dios, hacerme cuán grande es Dios, cuán grande Dios, que nos formó. En el pasado Dios mandó a sus profetas para hablar, a su Hijo ahora nos envió.